Confiamos demasiado en nuestro propio juicio. No lo digo como una provocación, ni como una crítica moral. Lo afirmo con calma porque los datos lo muestran una y otra vez. La mayoría de nosotros vivimos con la sensación íntima de que entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor, de que vemos la realidad con bastante claridad y de que, cuando tomamos decisiones importantes, lo hacemos de manera razonable. Esa confianza es comprensible. También es, en gran medida, una ilusión. Durante gran parte de mi vida he estudiado cómo pensamos, cómo evaluamos evidencias, cómo anticipamos el futuro y cómo explicamos el pasado. Y cuanto más aprendemos sobre estos procesos, más evidente resulta una verdad incómoda. La mente humana está diseñada para funcionar bien en condiciones de incertidumbre, pero no para ser objetiva, ni precisa, ni coherente en el sentido lógico que solemos atribuirle. Nuestra experiencia subjetiva de claridad y comprensión no es una prueba de que estemos en lo correcto. Permítanme empezar por algo cotidiano. Supongamos que alguien les pregunta por qué tomaron una decisión específica: elegir una carrera, aceptar un trabajo, confiar en una persona, invertir en un proyecto. La mayoría de las personas responde con una historia clara, ordenada y convincente. Los motivos parecen encajar, los hechos parecen haber conducido naturalmente al resultado. Sentimos que comprendemos lo que hicimos y por qué lo hicimos. Sin embargo, cuando examinamos este proceso con cuidado, descubrimos que esa historia suele construirse después de la decisión, no antes. La mente es extraordinariamente hábil para producir explicaciones plausibles, incluso cuando las causas reales fueron difusas, emocionales o simplemente accidentales. Aquí aparece una distinción fundamental. Existe una forma de pensar que es rápida, automática, intuitiva. Opera sin esfuerzo consciente. Nos permite reconocer un rostro, entender una frase simple, reaccionar ante un peligro. Esta forma de pensar es eficiente y, en muchos contextos, indispensable. Pero también es impulsiva, propensa a errores y muy sensible al contexto. Junto a ella existe otra forma de pensar, más lenta, más deliberada, más analítica. Requiere esfuerzo, atención y tiempo. Es la que utilizamos cuando resolvemos un problema complejo o cuando cuestionamos una intuición inicial. El problema no es que tengamos intuiciones. El problema es que tendemos a confiar en ellas incluso cuando no deberíamos. La mente rápida genera impresiones con gran facilidad y la mente lenta, que podría corregirlas, suele aceptar esas impresiones sin demasiada resistencia. No porque sean correctas, sino porque parecen correctas. La sensación de certeza es uno de los engaños más poderosos de nuestra experiencia mental. Consideremos un experimento simple. A una persona se le presenta una breve descripción de alguien imaginario. Es una persona tranquila, le gusta el orden y presta atención a los detalles. Luego se le pregunta si es más probable que esa persona sea bibliotecaria o agricultora. La mayoría responde bibliotecaria, aun cuando sabe que hay muchos más agricultores que bibliotecarias. La descripción activa un estereotipo y ese estereotipo domina el juicio. El dato estadístico, que debería pesar más, queda relegado. Este no es un fallo de inteligencia, es una característica normal del pensamiento intuitivo. Este tipo de error ocurre porque usamos atajos mentales, lo que llamamos heurísticas. Son reglas simples que reducen la complejidad del mundo a algo manejable. Funcionan bien en promedio, pero fallan de manera sistemática. Uno de esos fallos es ignorar las tasas base, la información general sobre cuán frecuente es algo. Otro es confundir la coherencia de una historia con su probabilidad real. Si algo tiene sentido, si encaja bien en un relato, tendemos a creer que es más probable, aunque no lo sea. Este mecanismo no se limita a ejercicios de laboratorio. Opera en la vida diaria, en la política, en la economía, en la medicina, en las finanzas personales.
Cuando escuchamos una explicación convincente sobre por qué ocurrió una crisis económica, sentimos que ahora entendemos lo que pasó. Esa sensación de comprensión retrospectiva es profundamente engañosa. El hecho de que podamos contar una historia no significa que hubiéramos podido predecir el evento, ni que la historia capture las verdaderas causas. La ilusión de comprensión va de la mano con la ilusión de control. Creemos que si entendemos el pasado, podemos dominar el futuro. Pero los sistemas complejos, como los mercados o las sociedades, no responden bien a nuestras narrativas simples. Existen demasiadas variables, demasiadas interacciones, demasiada incertidumbre. Nuestra mente, sin embargo, detesta la incertidumbre, prefiere una explicación incorrecta a admitir que no sabe. Otro rasgo central de nuestro pensamiento es la aversión a la pérdida. Para la mayoría de las personas, perder algo duele más de lo que produce placer ganar algo equivalente. Esta asimetría emocional tiene consecuencias profundas. Nos vuelve cautelosos cuando enfrentamos posibles ganancias y temerarios cuando intentamos evitar pérdidas. Cambia la forma en que evaluamos riesgos, ofertas y decisiones morales. No reaccionamos ante los resultados finales, sino ante los cambios respecto a un punto de referencia que muchas veces es arbitrario. Este punto de referencia puede ser el estado actual, una expectativa previa o incluso una cifra sugerida al azar. En múltiples estudios se ha demostrado que números irrelevantes influyen en nuestras estimaciones. Si a alguien se le pide que piense primero en un número alto y luego estime el valor de algo desconocido, su estimación tiende a ser más alta que la de alguien que pensó primero en un número bajo. Este fenómeno, conocido como anclaje, revela cuán permeable es nuestro juicio a estímulos que no deberían importar. Nada de esto ocurre porque seamos descuidados o perezosos. Ocurre porque la mente rápida está siempre activa y porque la mente lenta es limitada. Pensar despacio consume energía. No podemos hacerlo todo el tiempo. Por eso delegamos tanto en la intuición. El problema surge cuando no sabemos cuándo desconfiar de ella. El exceso de confianza es otro rasgo notable. La mayoría de las personas cree que es mejor que el promedio en tareas importantes, desde conducir hasta juzgar el carácter de los demás. Estadísticamente esto es imposible. Sin embargo, la experiencia subjetiva de competencia es persistente. Incluso los expertos no están inmunes. En muchos dominios, como la predicción económica o política, los especialistas no superan de manera consistente a modelos simples. Aún así, su confianza en sus propias predicciones suele ser alta. La confianza se alimenta de la coherencia interna de nuestras historias. Cuando todos los elementos parecen encajar, sentimos que el juicio es sólido. Pero la coherencia no garantiza la validez. Podemos construir relatos muy coherentes a partir de información incompleta o sesgada. De hecho, la mente tiende a ignorar lo que no encaja, reduciendo la ambigüedad a costa de la precisión. Esto nos lleva a una observación crucial. No somos conscientes de la mayoría de los procesos que generan nuestros juicios. Accedemos al resultado, no al camino. Sentimos una intuición, una preferencia, una certeza, y luego buscamos razones que la respalden. Este orden invertido crea la ilusión de que somos más racionales de lo que realmente somos. Cuando examinamos estos patrones de error, es tentador interpretarlos como defectos. Yo prefiero verlos como compromisos. La mente humana evolucionó para funcionar en un mundo donde la rapidez era vital y donde la información perfecta no existía. En ese contexto, una intuición rápida y razonablemente buena era más valiosa que un análisis lento y preciso. El problema es que hoy enfrentamos entornos muy distintos, con decisiones que tienen consecuencias amplias y datos que requieren interpretación cuidadosa. La dificultad no es eliminar la intuición, eso sería imposible. La dificultad es aprender a reconocer sus límites, saber cuándo una impresión
es solo eso, una impresión y no una conclusión fiable. Saber cuándo conviene detenerse, introducir fricción en el pensamiento y activar una reflexión más lenta. Hay un último aspecto que quiero señalar antes de seguir avanzando. La mayoría de estos sesgos no se corrigen simplemente con información. Saber que existen no basta para evitarlos. Yo mismo, después de décadas estudiándolos, sigo siendo vulnerable. El conocimiento ayuda, pero no inmuniza. Lo que puede cambiar es la forma en que diseñamos decisiones, instituciones y procedimientos, de modo que dependan menos de juicios intuitivos individuales y más de reglas, datos y verificaciones externas. Y aquí aparece una tensión interesante. Valoramos la intuición, la experiencia, el buen ojo, confiamos en la sensación de certeza, pero esa misma sensación es con frecuencia el indicador menos fiable de que estamos en lo correcto. La mente nos ofrece una narrativa fluida, una impresión clara, una respuesta inmediata. Y justo en ese momento, cuando todo parece encajar, es cuando más convendría preguntarse qué información falta, qué alternativas no estamos considerando, qué tan probable es realmente aquello que creemos tan evidente, qué tan probable es realmente aquello que creemos tan evidente y qué costo tendría estar equivocados. Una de las trampas más sutiles del pensamiento humano es que confundimos la facilidad con la verdad. Cuando algo se nos viene a la mente sin esfuerzo, cuando una respuesta aparece con rapidez y sin fricción, sentimos que debe ser correcta. Esa sensación de fluidez cognitiva es agradable, reduce la incomodidad de la duda, pero no es un buen criterio de exactitud. Muchas de nuestras creencias más firmes descansan sobre esa sensación, no sobre evidencia sólida. Esto se observa con claridad en la forma en que juzgamos la frecuencia de los eventos. Tendemos a estimar cuán común es algo según lo fácil que nos resulta recordar ejemplos. Si un acontecimiento es vívido, reciente o emocionalmente cargado, lo sobreestimamos. Si es silencioso, gradual o estadísticamente dominante pero poco visible, lo subestimamos. Por eso mucha gente teme más a eventos espectaculares y raros que a riesgos cotidianos mucho más probables. La mente no cuenta casos, recuerda historias. Este mismo mecanismo afecta cómo evaluamos a las personas. A partir de unos pocos rasgos iniciales, formamos impresiones globales. Si alguien nos parece competente en un aspecto, tendemos a atribuirle competencia en otros. Si una primera interacción es positiva, el resto se interpreta a su favor. Este efecto halo no requiere mala intención. Surge automáticamente. Una característica saliente domina el juicio y eclipsa la información contradictoria. Lo notable es que una vez formada una impresión, nuestra mente trabaja activamente para confirmarla. Buscamos datos que encajen y minimizamos los que no. No lo hacemos de manera consciente, simplemente prestamos atención selectiva. Así, la confianza crece no porque la evidencia sea más fuerte, sino porque la mente se ha vuelto más estrecha. Este cierre prematuro del pensamiento es cómodo, reduce la carga cognitiva, pero tiene un precio. Nos vuelve menos sensibles a la incertidumbre y menos capaces de aprender de la experiencia. Cuando algo sale bien, atribuimos el éxito a nuestras habilidades. Cuando sale mal, lo atribuimos a factores externos. Este patrón preserva la autoestima, pero distorsiona la comprensión. La ilusión de habilidad es especialmente fuerte en dominios donde el azar juega un papel importante. En esos contextos, las rachas se interpretan como señales de talento, incluso cuando son compatibles con la variabilidad normal. La mente humana es muy buena detectando patrones, incluso donde no los hay. De hecho, podríamos decir que es demasiado buena. Preferimos un patrón falso al reconocimiento honesto del azar.
Aquí aparece otra verdad incómoda. Tendemos a subestimar sistemáticamente el papel de la suerte en nuestras vidas. Vemos intención, previsión y control donde a menudo hay contingencia. Esto no solo afecta cómo nos evaluamos a nosotros mismos, sino también cómo juzgamos a los demás. Admiramos o culpamos con demasiada facilidad sin considerar suficientemente las circunstancias. La consecuencia es una visión del mundo excesivamente simplificada. Personas buenas hacen cosas buenas. Personas malas hacen cosas malas. Decisiones correctas producen buenos resultados. Esta coherencia moral es psicológicamente atractiva, pero la realidad es más ambigua. Decisiones razonables pueden conducir a malos resultados y decisiones imprudentes pueden verse recompensadas. Juzgar solo por los resultados es otro sesgo profundo y uno de los más difíciles de evitar. Cuando evaluamos una decisión pasada, solemos hacerlo a la luz de lo que sabemos ahora. Ese conocimiento no estaba disponible en el momento de decidir, pero nuestra mente lo incorpora como si siempre hubiera estado allí. Así, el pasado parece más predecible de lo que fue. Decimos que era obvio que algo ocurriría. Esa obviedad retrospectiva es una ilusión. Nos impide aprender correctamente, porque castiga decisiones que fueron razonables dadas las circunstancias. Todo esto nos lleva a una pregunta esencial. Si nuestra mente es tan propensa a errores sistemáticos, ¿qué podemos hacer al respecto? La respuesta no es optimista en el sentido ingenuo. No existe una forma simple de volvernos plenamente racionales. La educación y la inteligencia no eliminan estos sesgos. En algunos casos incluso los refinan, proporcionando mejores argumentos para justificar intuiciones erróneas. Sin embargo, hay algo que sí podemos hacer. Podemos cambiar el contexto en el que tomamos decisiones importantes. Podemos introducir pausas, comparaciones explícitas, listas de verificación, puntos de vista externos. Podemos desconfiar deliberadamente de la certeza inmediata, especialmente cuando hay mucho en juego. Pensar despacio no es un estado permanente, pero puede ser una elección estratégica. También podemos aceptar con más serenidad nuestra ignorancia. Reconocer que no sabemos es incómodo, pero es intelectualmente honesto. La mente rápida detesta ese reconocimiento. Prefiere una respuesta aproximada a una pregunta precisa. La mente lenta, cuando se activa, puede tolerar mejor la ambigüedad. Y esa tolerancia es una forma de sabiduría. Quisiera subrayar algo que a menudo se malinterpreta. Describir estos sesgos no implica despreciar la intuición. La intuición experta, desarrollada a través de una práctica prolongada en entornos estables con retroalimentación clara, puede ser muy valiosa. Un médico experimentado, un ajedrecista, un bombero, pueden reconocer patrones relevantes con rapidez y precisión. Pero esa intuición no surge de la nada, surge del aprendizaje repetido, no de la simple confianza. El problema aparece cuando trasladamos esa confianza a dominios donde las condiciones no se cumplen, donde la retroalimentación es lenta o ambigua, donde el azar domina, donde los patrones cambian. En esos casos, la intuición conserva su seguridad subjetiva, pero pierde su fiabilidad objetiva. A lo largo de mi trabajo, he llegado a una conclusión que puede parecer paradójica. La mente humana es extraordinariamente competente y profundamente falible al mismo tiempo. Funciona lo suficientemente bien como para permitirnos sobrevivir y cooperar, pero no lo suficientemente bien como para confiar ciegamente en ella. La racionalidad no es nuestro estado natural, es un esfuerzo. La verdad fundamental que se insinúa detrás de todo esto es sencilla y difícil de aceptar. No vemos el mundo tal como es, sino tal como nuestra mente lo construye. Esa construcción
ocurre en gran parte fuera de nuestra conciencia. Nos proporciona una sensación continua de comprensión, coherencia y control. Pero esa sensación no es una garantía de verdad, es una experiencia subjetiva, no un certificado de exactitud. El cerebro nos miente todos los días, no porque tenga malas intenciones, sino porque su objetivo principal no es decirnos la verdad, sino permitirnos actuar con rapidez y convicción en un mundo incierto. Esa convicción fue adaptativa. Hoy en muchas situaciones es un riesgo. Aceptar esto no debería llevarnos al cinismo ni a la parálisis. Debería llevarnos a la humildad intelectual, a la disposición a revisar juicios, a escuchar datos incómodos, a diferenciar entre lo que sentimos que es cierto y lo que probablemente lo es. Pensar más despacio cuando importa no es una debilidad, es una forma de respeto por la complejidad de la realidad. Si hay un llamado que puedo hacer, no es a desconfiar de todo, sino a observar el propio pensamiento con más atención, a notar cuando una respuesta llega demasiado rápido, a preguntarse qué información se está ignorando, a recordar que la confianza no es lo mismo que la corrección, porque solo cuando aceptamos los límites de nuestra mente empezamos realmente a pensar mejor.